Bendito sea el Señor. Amén. 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 Bendito sea, Señor, te agradecemos por esta hora. Te abrimos a ti el corazón. Seas tú, Señor, sobre mi corazón, sobre todo mi ser, para que pueda, Señor, tú pasar con toda libertad, Señor. Tú seas aquel que ministre. Tu palabra es tuya y nosotros somos tuyos, Señor. Amén. Edifícanos con tu hablar. Señor, ayúdanos. Ayuda a este predicador, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias por todas las cosas, mi Señor. Amén. Amén. Agradecemos al Señor porque tuvimos la oportunidad de estar allá con los hermanos en Corrientes, y para nosotros fue de mucha bendición compartir no solo la palabra, sino la comunión con los hermanos. Mandan muchos saludos a los hermanos de allí, a todos los santos. Gracias a Dios. Vamos a tratar de compartir lo que hemos recibido en esos días. Y el tema general es esto, ¿no? Ser siervos los unos de los otros por amor, ¿no? Y podríamos decir, como subtítulo para compartir este mensaje, ser libre de todo. Si el Señor nos da gracia, vamos a ver algunos pasajes, comenzando por el Gálatas 5:13. Este es el versículo que nos va, a guiar. Gálatas 5:13. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es importante para el creyente que pueda ser libre, que podamos ser libres. Pero también es necesario que podamos entender el motivo y para qué somos libres, ¿no? Porque en la Biblia nosotros encontramos la experiencia de muchos años del pueblo de Israel en diferentes ocasiones, y ellos nunca comprendieron para qué el Señor los había libertado, para qué los había escogido. Y ellos tuvieron la experiencia de caer, realmente, sufrieron muchos años bajo cautiverio, pero principalmente estuvieron bajo, Egipto, esclavizados, ¿no? Después por los babilónicos, Siria, Egipto, después en la misma tierra de Canaán, ¿no? Siempre fueron subyugados muchas veces, ¿no? Y Dios los libertaba. Pero también la experiencia de casi todo el Antiguo Testamento es que Dios los libertaba, contentos ellos salían, alababan a Dios, hasta que de vuelta volvían a los ídolos, ¿no? Y de vuelta volvían a ser subyugados, esclavizados, ¿no? Porque Dios trataba con ellos. Hasta que clamaban, Dios los libertaba. Y es una repetición. Siempre dando vuelta sobre algo que nunca entendían. Nunca al final pudieron entender cuál era el motivo para que Dios los libertara, o cuál era el objetivo para que Dios los libertara. La pregunta es: ¿y nosotros? ¿Entenderemos bien para qué fuimos comprados, para qué fuimos libertados? Hay un pasaje en Tito, capítulo 2. Pablo es uno de los hermanos que experimentó esta preciosa y perfecta libertad que el Señor ha hecho. Y entonces él plasma en sus escritos, en las cartas, este llamado del Señor.
esta salvación del Señor, esta libertad que el Señor hace a sus hijos, a su pueblo. Dice el versículo 14, Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, el Señor hizo una obra tremenda con nosotros. La impiedad aquí, que dice, para redimirnos de toda iniquidad, de toda cosa perversa. Y tal vez, aquellos que venimos del mundo podemos dar este testimonio, pero aquellos que han nacido en hogar cristiano, también es necesario que podamos reconocer que el hombre es cautivo del poder de Satanás. El hombre es cautivo de toda tiniebla, el hombre es cautivo de toda malicia, de toda maldad. Y nosotros podemos dar ese testimonio, que hemos sido libres de las manos de Satanás, del pecado, de la muerte, del infierno, de la carne, de este viejo hombre. Y hermanos, tal vez cuando esto después de tantos años nosotros vivimos de esta manera, tomamos esto como algo pasado, viejo, y muchas veces no le damos valor por el tiempo en que nosotros vivimos siendo libres. Y parece que es algo común, pero hermanos, aquellos que estuvimos o que han estado bajo el cautiverio del maligno, se viene con heridas, y uno sabe cuán grande ha sido la mano del Señor cuando nos liberta. Y pensando esto, si uno mira al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, todo eso refleja el dominio del maligno sobre las criaturas, sobre los hombres, sobre las personas. Pero también cuando ellos fueron libertos, hermanos, eran libres, hermanos, libres de ese cautiverio de la opresión. Hoy nosotros, hermanos, podemos venir, sentarnos, alabar al Señor, cantar con gozo. Y aún, hermanos, una vez que nosotros somos librados de las manos del maligno, podemos dar tantos testimonios, que hay tantas cosas con que el Señor nos ha librado, hermanos. Solamente por entender un poquito la misericordia del Señor y ser un poco aquellos que guardamos su palabra, podemos dar testimonio de cuánto el Señor nos libra, ¿no? Pero aquí dice, entonces somos redimidos de toda impiedad. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, lo importante es esto. No solo el ser librado, sino ¿para qué? ¿Para qué fuimos librados? Y es necesario poder entender que somos librados para Dios. Aquí está bien preciso, bien claro. Dice, fuimos librados y purificados para sí, para un pueblo propio, para el Señor, para Dios, ¿no? Y este es el objetivo. Salimos de las manos del maligno, salimos de las tinieblas, Dios nos liberta para estar para Él. Porque si esta no es nuestra experiencia, entonces es como que estamos en el medio, ¿no? Ni somos tan libres y tampoco podemos experimentar la bendición, que es la experiencia de caminar con el Señor, porque estamos al límite de las tinieblas, ¿no? De que el maligno y la maldad nos atrape, porque todos nosotros sabemos, hermano, el maligno anda
dando vuelta como león rugiente, tratando de atraparnos. Ese obrar de Satanás con mucha astucia para enredarnos, para confundirnos, y es algo que lo hace muy con mucha cautela, con sabiduría, para engañarnos igual que a Eva, ¿no? Y Pablo esto habla también en sus escritos, ¿no? Que no va a ser cosa que nosotros también caigamos en este engaño, ¿no? También en 2 Corintios Pablo también habla de esto, el capítulo 5. Versos 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bendito sea el Señor. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y, hermanos, la libertad que nosotros hemos experimentado es por causa de que alguien murió y resucitó. No fue algo gratis nuestra libertad, ¿no? Y si el Señor murió, el objetivo de su muerte, claro, primero es para agradar a Dios, pero en segundo lugar es para hacer libre al hombre, para salvarlos de las manos del maligno, de la condenación del infierno. Y para esto murió el Señor. Y entonces, ¿qué deben hacer aquellos que son libres y salvos por el Señor? Bueno, como dice acá, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Bendito sea el Señor. Y tenemos que comprender también que fue todo un proceso, hermanos, hasta que el Señor llegase a la cruz, llegase al objetivo final. Él estaba entronado en el cielo, todos nosotros sabemos, dejó ese lugar, se encarnó, tuvo un vivir humano común, corriente, como todos los hombres, por muchos años, desde criatura, nació como todos nosotros, con todas esas limitaciones que existen en la carne, habiendo, como dice Filipenses 2, habiéndose humillado, habiendo renunciado a su posición bendita, privilegiada, sentado a la diestra del Padre, para venir a sufrir entre los pecadores lo que era el ser un hombre caído sobre esta tierra, ¿no? Y gracias al Señor que sufrió de tal manera que alcanzó la redención para todos nosotros y podemos contar con esta bendición tan grande. Y dice el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y nosotros en este versículo podemos encontrar, tres para. Dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esto es lo que nosotros necesitamos comprender. El hecho de que semejante precio el Señor pagó para este objetivo principal, para que los que hemos sido salvos por Él, vivamos para Él, como hemos leído también en Tito, ¿no? Para que aquel que murió, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, esto es importante, lo que dice esta frase, dice, ya no vivan para sí. Entonces, habla acerca, Pablo está insinuando que puede haber otro cautiverio, que no es el de Satanás, no es el de Egipto, no son de las tinieblas, entre comillas, pero sí es de nuestra carne, es el yo, ¿no?
hay diferentes experiencias que uno ha conocido y podemos contar de personas que se han acercado al Señor porque han tenido un problema muy serio. De pronto Dios los bendice, no solamente los hace salvos, los sana de esa situación tan terrible que ellos vivían, a veces situaciones familiares, con padres o con los hijos, situaciones laborales, o a veces situación de enfermedad límite, al borde de la muerte. Y Dios lo sana. Yo me acuerdo de un hombre que daba testimonio a algunos y vive allá en el barrio, que él estaba desahuciado, tenía un cáncer, de pronto le habían pronosticado un cáncer. Y de ahí, de esa manera, lo encontró un hermano. Y ella no tenía aliento de vida, porque sabía que se iba a morir, un inconverso, un hombre de las tinieblas, no tenía ningún destino favorable. Y se fue a cortar el pelo en la peluquería y este muchacho le testificó y lo invitó a una reunión. Y él se sanó. Dios lo sanó, tuvo misericordia. Y anda viviendo ahí ahora. Y esto estoy hablando como 15 años atrás. Nunca más pisó un lugar de reunión. Dios lo sanó y perfecto, sigue su vida para él. Y así, hermanos, hay situaciones en que Dios cambia la vida de las personas, de los cristianos, los favorece, los bendice, a lo mejor con un cierto trabajo, los prospera también en esto, y nos olvidamos. Se contaba un caso incluso de creyentes, de personas que se reunían, que una mañana en un matrimonio, una familia, después de 20 años de estar casados, de ser creyentes, de reunirse juntos, la esposa se despierta a la mañana y le dice al esposo: hasta acá llegó mi amor. Quiero ser feliz. Tengo derecho. Voy a hacer mi vida. Y lo dejó al marido, ¿no? Estamos hablando de creyentes. Vivir para sí. ¿Para qué el Señor lo bendijo? ¿Para qué el Señor lo libertó? ¿Para qué? ¿Para qué el Señor hizo esto? ¿No? Entonces, veamos, hermanos, que es muy sutil Satanás para engañarnos. Podemos estar sentados aquí por muchos años, participar, alabar al Señor, leer la Biblia, pero si nuestro corazón no ha sido conquistado para ser liberado de nosotros mismos, realmente no se cumple este para en nosotros. Fuimos libertados para que nosotros entonces podamos tener una vida independiente, libre de Satanás, salvos, libre de Satanás, pero para nosotros mismos. Y Dios no tiene ningún provecho de nuestras vidas. Y ese no es el objetivo. El Señor nos ha liberado para que nosotros sirvamos con libertad al Señor. Esta es la verdadera libertad y gloriosa bendición. Nosotros muchas veces tenemos una vida egocéntrica, con mis proyectos, mi familia, mi trabajo, mis asuntos. No los puedo dejar, no puedo renunciar a ellos. Y uno no está diciendo que renuncie al trabajo, a los proyectos, a la familia, pero sí que todas estas cosas no opaquen y no nos cautiven de tal manera que nos hagamos esclavos de todas estas cosas y no sirvamos al Señor, ¿no? Con el objetivo con el cual Dios nos ha llamado, nos ha ganado. Y de esta manera tomamos la libertad en nuestras manos. Y nosotros somos poseedores de esa libertad que el Señor le costó en la cruz. Nosotros somos dueños, nos hacemos dueños con nuestras propias manos de esta libertad que el Señor nos ha dado. Y esto, vuelvo a insistir, es muy sutil. Si nosotros realmente no anhelamos el servicio para el Señor,
y el servirnos unos a otros, realmente el Señor no cumple su propósito en nosotros, porque nos liberta de un cautiverio y caemos en el de nosotros mismos. Nunca se cumple este para. Salimos para nosotros mismos. El Señor nos alumbre y nos dé claridad en este llamado que el Señor nos hace. Ser siervo del Señor es la libertad plena. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón 100%, experimentamos una libertad plena. Y hoy, hermanos, pasa lo que pasa en algunas empresas cuando uno va a solicitar un trabajo. Ellos esperan en muchos casos que nosotros dispongamos 100% del tiempo para ellos, ¿no? No me acuerdo cómo es la pregunta que hacen, pero realmente ellos en un sentido preguntan si nosotros estaríamos dispuestos a recibir ese trabajo con buena paga si nosotros nos disponemos 100% al empleo, ¿no? a los patrones. Bueno, así es el maligno también, ¿no? Está buscando de que realmente no podamos rendirnos 100% al Señor, ¿no? Y de esta manera tampoco somos libres, ¿no? Somos siempre cautivos por alguna situación, ¿no? El Señor nos alumbre en todo esto, ¿no? Tenemos un caso, hermanos, el caso de Job. Dios habla de Job dando un buen testimonio, que es alguien temeroso de Dios, recto. A ver, vamos a leerlo. Y nosotros, cuánto quisiéramos tener esta experiencia, que Dios pueda decir esto de nosotros. Dice, hubo en tierra de Job capítulo 1. Vamos a leer el 8, capítulo 1, verso 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 virtudes tenía Job: varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y nosotros sabemos por la lectura cómo él ofrendaba a Dios por las dudas, sacrificios por sus hijos, sin duda que por él también lo hacía, pero cómo él se esforzaba en todas estas cosas. Sin embargo, hermanos, a pesar de todo lo que Dios decía, no es casualidad que sea tratado como fue tratado. No hay nada que se desperdicie, aunque el maligno se interponga por medio. Nosotros nos acordamos que el Señor Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Se acuerdan? Y el Señor lo dijo, no te va a zarandear porque yo me interpuse y no te va a zarandear. No, le advirtió, Pedro, tenés que saber que Satanás me pidió para zarandearte y te va a zarandear. No le dijo, no te va a zarandear. Y en este caso, el Señor lo único que le impidió a Satanás es no toque su vida. Todo, pero no toque su vida. O sea, no lo destruyas, ¿no? Y Dios le permitió todo lo que le permitió. No solo los bienes, no solo sus familias, sus queridos hijos, sino también su cuerpo, su piel, ¿no? Tocó hasta lo más íntimo, ¿no? Todo. Y hermanos, somos natural y Job no es ajeno a esto a pesar de todas las cosas. Cuando realmente nosotros caemos en sufrimiento, realmente siempre se levanta nuestra carne. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo no soy tan malo? ¿Y porque me parece que soy un poco justo y que no me merezco esto, ¿no? Y que tengo cierta rectitud, ¿no?
tal vez ese es el aprecio que muchas veces nosotros tenemos. Y entonces podemos tener una lectura así como para hacer un paralelo. Que también allí aparecieron 3 amigos, los 3 que eran compañeros de Job. Y se puede decir también que allí están representados la emoción, el razonamiento y la voluntad. Contra todas estas cosas uno lucha cuando caemos en sufrimiento, ¿no? Y esto es lo que podemos encontrar en este libro. A pesar de todas estas cosas, podemos ver que Job terminó su hablar, comenzó a hablar del Señor, y él alcanzó a decir unas palabras muy importantes al final. En el último capítulo, ¿dónde estamos? 42. Dice, versículo 2, 1 y 2. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se escondan de ti. Todo lo puedes. Todo lo puedes. Y por la palabra también sabemos de las intenciones del corazón, como habla Hebreos. Él penetra y sabe, descubre las intenciones del corazón. Y él está reconociendo, hermanos, como también lo hizo en los primeros capítulos, dando testimonio a su esposa, cuando le dice, maldice a Dios y muérete. Él dice, ¿recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal? Nunca, en todo momento, Job le dio crédito al maligno. Aunque nosotros sabemos, ¿quién fue el que lo destinó a semejante sufrimiento? ¿Dios? No, fue el maligno que lo llevó a estar en tal aflicción, a caer en tal enfermedad. Pero él nunca dijo, Satanás hizo la obra, pero el poderoso alcanzó a liberarme. Sino que él siempre dio gloria a Dios y entendió que nunca era Satanás, sino que fue Dios. Yo conozco que todo lo puedes. Siempre, hermanos, en toda la Biblia podemos ver que aunque el maligno interviene, se mete, solo lo hace porque Dios lo permite. Porque Dios está sobre el maligno, siempre está sobre el maligno, Él es el superior, ¿no? Y por otro lado, hermanos, nosotros tenemos una promesa, más de una promesa, ¿no? Que nadie nos podrá arrebatar de su mano. Lo que Él tomó, hermanos, sigue siendo en sus manos. Aunque Jacob había sido desprovisto de todo lo material, de sus seres queridos, hasta de su propia salud. Sin embargo, la vida de Job estaba en las manos del Señor. Nunca estuvo en las manos de Satanás. Dios no permite eso. No permite eso. Lo hizo con Job. Tal vez porque podríamos decir, no, bueno, porque era temeroso, recto, etcétera, ¿no? Como dice la Biblia. Pero también con todos aquellos que somos sus hijos. La Biblia promete que nadie nos puede arrebatar de su mano, ¿no? Y esta debería ser nuestra confianza. Pero también para que podamos saber que siempre es mejor vivir para Él, hermano. Siempre es mejor vivir para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, esta es la salvación tan grande que el Señor hizo con nosotros. Y después, hay un principio que nosotros podemos ver cómo servir entre los hermanos. En Filipenses 2, Pablo describe allí otra vez de otra manera, mostrando la humillación del Señor Jesús.
Filipenses 2, versos 4 y 5. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Y nosotros sabemos, como sigue diciendo el 8, ¿no? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Porque el Señor nos ha dejado ejemplo, a los discípulos le ha dejado ejemplo, y también para nosotros, no mirando cada uno por lo suyo propio. Y esto habla acerca de que si nosotros no miramos por los demás, entonces estamos mirando por nosotros mismos. Es cierto que las aflicciones de los hermanos, las pruebas que pasan, los sufrimientos, las enfermedades, las pérdidas, lo sentimos, lo sufrimos también nosotros, como hermanos. Las ausencias, los que se quedan en el camino, sufrimos por amor, porque realmente nos importan, nos interesan, y por otro lado necesitamos de los hermanos, de todos los hermanos necesitamos, porque el Señor hizo así el cuerpo, para que dependamos uno del otro. No puede haber en la iglesia miembros que no se duelan por el otro y que no haya ninguna, que seamos indiferentes del uno al otro. Bueno, a él le pasa, a mí no. Bueno, él no se puede reunir, ¿qué va a hacer? Bueno, etcétera, ¿no? Porque si esta es nuestro pensamiento o nuestra actitud, realmente entonces nosotros somos presos de nosotros mismos, ¿no? Por eso el Señor está aquí, Pablo está compartiendo acerca de la experiencia del Señor, sino cada cual también por lo de los otros. Necesitamos mirar por los otros hermanos. Y esto es algo que no corresponde solamente a 2 o 3 hermanos, sino a todos los miembros del cuerpo. Porque todos debemos de preocuparnos, de ocuparnos, de dejar muchas veces nuestra propia comodidad, las cosas que muchas veces en este tiempo realmente necesitamos ser esforzados, y para ocuparse del otro hay que dejar de ocuparse de uno mismo, porque es así, hermanos. Yo no me puedo ocupar de otro si no dejo de ocuparme de mí mismo. Y este es el precio que necesitamos pagar. Pero hermanos, qué bendición hay cuando nosotros miramos por los demás, podemos renunciar un poco a nosotros mismos y acercarnos a los hermanos. No sé, visitarles, compartir algunas palabras, orar por ellos, lo que fuere. Y esta pequeña actitud que uno puede hacer lo alcanza a animar al hermano, lo alcanza a alentar, lo alcanza a levantar, como escuchábamos en los mensajes anteriores. Por ahí hay hermanos que tienen los brazos caídos, las rodillas están paralizadas, y si alguien se acerca y lo puede levantar por gracia y misericordia del Señor, verlo restaurado, hermano, es un gozo y no tiene precio eso, hermanos. Y depende, porque dependemos unos de otros, hermanos. Ojalá el Señor nos alumbre y podamos tener esta carga de poder mirar por los demás. Haya pues en vosotros este sentir. Tiene que haber este sentir, hermanos, que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios se humilló hasta lo sumo. Y nosotros sabemos qué precio pagó el Señor, hermano.
Que el Señor nos alumbre, porque el tiempo va avanzando, hermano. Y si nosotros no servimos de tal manera, Señor, ¿en qué estamos sirviendo? ¿En qué estamos siendo de bendición? ¿En qué glorificamos al Señor? ¿Y en qué bendecimos a los hermanos? Y este conflicto también los tenían los discípulos. Allí en Lucas 9 podemos leer, allí Lucas plasmó esto, y es importante para que nosotros podamos ver que en este tiempo no tenían la misma experiencia y el mismo pensamiento, el mismo sentir que había en Cristo Jesús. A pesar de que ellos habían visto, 9:46 de Lucas, a pesar de que ellos habían visto la obra del Señor, y en este caso habían visto reciente al Señor que descendía del monte después de la transfiguración, habían visto semejante visión. Uno quedaría extasiado de ver al Señor glorificado junto a Elías y a Moisés. Y después de bajar de todo eso, vieron también la señal como Él, como dice aquí, alimentó a 5.000. A ver si estoy leyendo bien. Las 9. Sí. Sanó a un muchacho que estaba endemoniado. Y en esta experiencia, en este trayecto, después de ver semejante visión con el Señor y después de tenerlo a Él, dice el versículo 46, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces ellos a esta altura no entendían nada, no entendían. Tal vez estaban con el pensamiento como que el Señor venía a libertar de la subyugación del César a la nación de Israel, ¿no? Porque pensaban que, bueno, así como son todos los reinos, así iban a acontecer con él, ¿no? Con ellos, ¿no? Que bueno, estamos cerca de Jesús, Jesús va a ser el rey y nosotros vamos a ser los que estamos ahí sentados. Tenemos el privilegio de tener algún cargo importante. Pero el Señor, de vuelta, en este caso les habla por primera vez en este sentido, ¿no? ¿Qué son esas cosas que estaban pensando? Ellos estaban pensando por ellos mismos y no tenían el sentir todavía que había en Cristo Jesús, ¿no? Y les hizo poner un niño para que puedan considerar que un niño no pretende nada y es algo pequeño. No que sea algo insignificante, pero que es lo más chico, ¿no? Entre los hombres, si uno pone a algún adulto y hay algún chico, bueno, realmente hay una gran diferencia. Falta de madurez, todavía es un niño inocente, ¿no? Sin tal vez esa pretensión de ser alguien, ¿no? Y esa es la comparación que el Señor necesita poner también entre nosotros, que podamos tener este sentir de poder estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y esto es muy difícil, hermanos, porque nosotros siempre usamos de comparaciones, ¿no? Y miramos a los hermanos y este hizo esto, yo no lo hago, etcétera, ¿no? Siempre nos medimos y no nos libramos de juzgar. Que el Señor nos ayude, porque en este juicio muchas veces nosotros nos ponemos como que sí, nosotros sí somos responsables, somos rectos, somos temerosos, somos justos, no hacemos lo que hacen los demás.
pero tal vez tenemos otras cosas que todavía el Señor tiene que tratar en nuestro corazón, ¿no? Que el Señor nos dé esta gracia. Y esto es muy natural en la vida del hombre, ¿no? Que nos justifiquemos como que nosotros somos perfectos y los demás son todo un desastre. No son todos un desastre, hermano. Señor nos libre de este juicio que nosotros podemos hacer. Porque, hermanos, Pedro no podía pensar de Juan, así como de Santiago. Hermano, vamos juntos a servir al Señor. Juntos vamos a estar en su presencia cuando partamos o cuando venga su reino. No sé, juntos. Porque somos compañeros. Yo no puedo competir con vos. No es esa nuestra... No debería ser esa la intención, de que haya competencia o siempre estamos mirando a ver si yo soy mejor que los demás. Creo que alguna vez hemos dicho, nunca debemos compararnos ni siquiera con Pablo, ¿no? Aunque, bueno, Pablo ya no está más, así que no tendríamos competencia, ¿no? Y siempre estaríamos sin poder llegar a sus talones, ¿no? Pero siempre deberíamos mirar al Señor Jesús para ver, Señor, todavía me falta, ¿no? Aunque yo no hago esto, pero Señor, guárdame, ¿no? Porque el Señor también dice, el que esté firme, mire que no caiga, ¿no? Y hermanos, esto es muy sutil entre los hermanos, muy sutil. Tal vez cuando estamos juntos, no nos falta un hablar, una murmuración de otros y de contar los errores de los demás. Y hay algunas cosas que yo estaba meditando. ¿Se acuerdan cuando baja un lienzo que estaba Pedro esperando la comida en el libro de los Hechos y esperando la comida, baja un lienzo de parte del Señor con animales inmundos y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y el Señor le dice, y Pedro le dice, Señor, no porque ninguna cosa inmunda nunca he tocado, ¿no? Y esto se repite, ¿no? Y el Señor le dice, a lo que yo santifiqué, no llames tú inmundo. Y esto trayéndolo a los hermanos. Nosotros podemos ver que si el Señor trata a los animales y reprende a Pedro, porque dice, lo que yo santifiqué, no lo llames tú inmundo, y está hablando de animales que eran inmundos, pero como entramos en la nueva gracia, en el Nuevo Testamento, en la gracia, Dios ahora había corrido un poco la ley de lo que tenían que ver con los animales limpios y los inmundos, y mostrándole a Pedro que ahora no hay gentiles y judíos y gentiles, ¿no? Sino que aquellos gentiles que el Señor iba a limpiar no eran más inmundos, ¿no? Entonces, cuando hay algún cristiano que la sangre de Cristo lo limpió, dejó de ser inmundo para que no sean menospreciados. Entonces, esto hablando de los creyentes, el Señor nos dé la gracia para que también nosotros nos cuidemos, pensando en que nosotros somos mejores. Porque siempre es este es el criterio, ¿no? Yo no hago lo que hace Ricardo. No, Ricardo hace esto, o el otro hermano, perdón hermano, ¿no? Pero el Señor me libre, porque puede ser que no caiga en lo mismo, o el error, o algo, no sé, actitud. Pero el Señor me va a descubrir, me va a mostrar que yo soy tal vez más bajo que Él todavía, ¿no? Y esto habla, hermanos, que es necesario en nosotros que haya una estima del uno por el otro y que podamos orar por aquel que es débil, por aquel que no puede, para que por la gracia del Señor y la ayuda de los hermanos pueda salir adelante y pueda experimentar el poder del Señor que sustenta la debilidad de los hermanos. Entonces, esto es un punto que tocó el Señor en un tiempo inicial del ministerio del Señor Jesús. Pero ya cuando faltaba poco tiempo, pocos días para que el Señor
sea crucificado, volviendo a Lucas 22, en los versículos 24, podemos ver que la escena esta, ellos antes en el capítulo 9 habían visto la gloria del Señor, cómo el Señor se había sido glorificado. Esto es algo precioso de poder contemplar. Ellos lo vieron. Y en este caso, y a pesar de lo que habían visto, todavía ellos estaban muy en la carne, muy en la tierra. Señor, ¿dónde va a ser mi lugar? Yo quiero estar en primer lugar. Y en este caso, en Lucas 29, el Señor prepara una mesa, la última Pascua que el Señor iba a tener con ellos, y establece el nuevo principio de la mesa que el Señor establece para los discípulos, y dice en el versículo 15: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca». Porque después de esto, la noche siguiente, el Señor Jesús es apresado y termina a las pocas horas en la cruz. Más allá de esto, en los versículos siguientes, en el versículo 24, dice: «Hubo también entre ellos unas disputas sobre quién de ellos sería el mayor». De nuevo, hermanos, el Señor estaba a punto a morir y todavía ellos no entendían que estaban presos, hermanos, por sus propios placeres, por sus propios proyectos, por sus propios planes. Hermanos, esto les pasó a ellos, pero no quita que nos pueda pasar a nosotros. Señor Jesús, discutiendo por quién sería mayor, siempre comparándose entre ellos. Y el Señor les dijo, pero Él les dijo: «Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el siervo. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve». Y este es un punto, hermanos. Hay varios pasajes, y si uno quiere tomar una palabra de lo que el Señor hizo, es esto: ejemplo os he dado, para que no hagan como ustedes están pensando, para que tengan en ustedes el mismo sentir que hay en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos siga alumbrando, hermanos. Hasta aquí no he completado todo el primer mensaje que dio el hermano, pero por causa del tiempo y porque yo tengo mi limitación y no me comparo con el hermano. Hasta aquí llegamos, hermano. Que el Señor nos bendiga y nos alumbre. Amén.